Ser diferente no te hace inferior. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en diferentes épocas, latitudes y culturas, se ha pensado todo lo contrario. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Rubio Sánchez, estudio la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan y a continuación se le va a hablar sobre la discriminación. La discriminación es el trato diferente y perjudicial hacia una persona por su raza, por su sexo, por sus ideas políticas o por su religión. La lucha contra la discriminación es un desafío mayúsculo, ya que ésta exige que todos nos apropiemos de una postura donde todos somos iguales, de los derechos humanos, los valores y sobre todo la igualdad, la equidad, la libertad y la tolerancia. El origen étnico, la nacionalidad, el género, la preferencia sexual, la religión, el embarazo, la posición socioeconómica, la discapacidad, entre muchísimas más, son los principales motivos de discriminación. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas es negativo, y esto tiene que ver con la pérdida de sus derechos y en la desigualdad, orillándolos a vivir bajo violencia e incluso hasta quitarles la vida. Algunos de los ejemplos de las conductas discriminatorias son: impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso. Establecer diferencias en los salarios. Negar o condicionar los servicios de atención médica. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos. La primera encuesta nacional sobre la discriminación se llevó a cabo en México en mayo del 2005. A continuación, les presentaremos los resultados de 3 de los grupos más vulnerables. Casi el 90% de las mujeres opinan que sí existe la discriminación contra ellas. 1 de cada 5 considera que son las propias mujeres las responsables del fenómeno. 1 de cada 5 opina que las mujeres tienen menos capacidades que los hombres. 1 de cada 4 mexicanos opinan que las mujeres son violadas porque ellas lo provocan. Estos datos nos indican que la marginación, el rechazo, la violencia, la inequidad y la falta de oportunidades son expresiones inequivocadas de la discriminación hacia la mujer. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 10% de la población sufre de alguna discapacidad. En América Latina, esta cifra se estima en 75 millones, de los cuales el 80% vive en una condición de pobreza, y solamente en México, 10 millones de personas están expuestas a la discriminación por su discapacidad. 9 de cada 10 personas con discapacidad opinan que sí existe discriminación en su contra. 3 de cada 4 personas con discapacidad creen tener menos oportunidades para ir a la escuela. El 41% de los encuestados opinan que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como las demás. El 64% de las familias que cuentan con algún miembro discapacitado subsisten con 3 salarios mínimos o menos. Para lograr una cultura a la no discriminación contra las personas con discapacidad, se necesita un cambio en el enfoque social, de tal manera que éstas y sus organizaciones participan activamente en la sociedad. La discriminación lingüística es una de las más conocidas y más practicadas en nuestro país. Ignorar los derechos de las comunidades originarias a utilizar su lengua solamente aumenta más la discriminación y la exclusión social hacia los pueblos y comunidades.
3 de cada 4 indígenas consideran que tienen menos posibilidades para asistir a la escuela que los demás mexicanos. 9 de cada 10 indígenas piensan que en México hay discriminación por el solo hecho de pertenecer a una etnia. El 43% de la población opina que las y los indígenas tendrán siempre una limitación a causa de sus características raciales. 9 de cada 10 indígenas afirman que no obtienen trabajo a causa de su origen étnico. 2 de cada 3 indígenas afirman que tienen pocas o nulas posibilidades para mejorar su calidad de vida. Como podemos ver, en México existe un gran porcentaje de discriminación, pero una de las acciones que se están tomando es el diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas para prevenir esta. Si quieres saber más del tema, te dejo a continuación los enlaces de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación del 2005 y sobre la carpeta informativa del Programa Nacional contra la Discriminación.